Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este conversatorio Arte Político y Influencia de la Niñez en el Arte Maya y Zapoteca. Pues vamos a, agradecemos también a nuestros invitados que más adelante nos van a compartir su palabra. Por aquí anda Alejandro y pues en línea nos acompaña Marlene Morón y Francisco de Barros. En este espacio lo abrimos para reflexionar un poco acerca de las obras del artista Raimundo López. Esta exposición que se llamó Pintando Recuerdos de la Niñez, que pues este proyecto surge de Raimundo a través de las vivencias que él tuvo durante el movimiento zapatista en el 94. Pues dentro de las cosas que a él le toca vivir, pues hay cosas de muchas, muy fuertes, muchas cosas con tristeza y también dentro de esos conflictos que tenían ellos como que de alguna manera tenían que andarse refugiando porque eran perseguidos. También él nos cuenta que también hubieron momentos felices, que también sentían esa niñez que a pesar de estar en un momento de conflicto, pero sentían también esa necesidad de jugar por momentos. Entonces, pues voy a pasar la palabra a mi compañero Joel, quien más adelante pues nos va a mostrar un video. Bueno, para este conversatorio y un poco profundizar las diversas temáticas que Raimundo trata sobre su obra, invitamos a tres personas que consideramos indispensables para generar este diálogo entre los artistas y públicos diversos que nos acompañan a través de las redes sociales, y también a los compañeros presentes en la galería. La primera persona es Marlene Morón, una artista cachiquel dedicada al arte por completo y tiene una gran trayectoria que se puede ver como sus trabajos entre escritos, producción pictórica, escultórica, en diversos espacios de la virtualidad del Internet, pero también en diversos países de manera en espacios más presenciales. También contamos con la presencia de Francisco de Paz, que es recién egresado del doctorado en antropología social y autor de varios artículos que abordan el arte maya zapatista. Tenemos acá de manera presencial a Alessandro Zagato, que es el responsable de artistas en riesgo de la organización PEN y que anteriormente fue codirector de un programa de residencias con especial interés en el arte zapatista. Bueno, para un poco generar como este acercamiento entre la obra de Raimundo y los compañeros, más allá de la sola más allá de solo presenciar, ver como espectador la obra del compañero, me encargué de realizar un video que reúne un poco las reacciones de los compañeros sobre la obra de Raimundo, y este video sintetiza esas opiniones. Dentro de los artistas que participaron está Gerardo Pulé, que es un artista maya tzotzil, especializado en la escultura. También tenemos a Petur Gómez, que proviene de San Andrés Larranza y él trabaja con la cerámica. Tenemos a Darwin Cruz, que es un artista chol que viene de la zona norte del estado de Chiapas y se dedica a la pintura. Carlos de la Cruz, que también es profesor y a la vez artista visual, dedicado enteramente a la pintura. Si nos hace el favor de compartir el video, por favor. ¿Cuál es el video? El video. Sí.
parece una iglesia muy, muy realista, es muy honesta, pero también es un poco realista. Todos tenemos de alguna manera como ciertos traumas, ¿no? que se encapsulan. Y creo que Ray cuenta esta manera de desahogo también de una manera muy personal, como quiero liberarme. Quiero que el mundo se entere de que los niños también somos parte de todo, ¿no? Todo lo que pueda pasar somos parte de todo. Es bastante interesante, empezando desde que, empezando desde que, o sea, alguien que vivió eso, ¿cómo te diría? Se atreve como o más bien se rompe esos esquemas de quedarse callado y que solo forma parte de su infancia. Es muy importante que Ray nos esté tocando ese momento, ese Más bien tiempo. se rompe esos esquemas de quedarse callado porque solo forma parte de su Muchas infancia. dificultades físicas, aparte de que hubo como un conflicto social, no todos estaban de acuerdo con el movimiento. Entonces de la escuela ahí los niños se también otra división ideológica. Ambos estaban del lado del movimiento, eran rechazados con las escuelas públicas, con las escuelas gubernamentales. y también otra división ideológica, ¿no? Tanto los que estaban del lado del movimiento eran rechazados con las estaban a favor del gobierno. Entonces, y de ahí los niños empezaron a sufrir, empezaron a tener bloqueos y rechazos de cada. Y yo cuando llegué a la escuela ya había pasado unos 5 años, no un poco más, como 10 años del movimiento. Aún se seguía un miedo, aún había una sensación de dolor, había recuerdos que los padres nos vinieron contando porque la lucha tiene que seguir, la lucha tiene que estar ahora viviendo los niños en ideas, en, en organización, en y con las obras de Ray, bueno, te da más acercamiento a ese movimiento, entender también el propio movimiento, pero sobre todo visibilizar que cuando es un efecto como que pensamos que el adulto es el que sufre, a veces somos los adultos, ¿no? Pero la cuestión de visibilizar también cuáles son como las consecuencias también de los niños, ¿no? Entonces la obra de Ray fue como entender esa parte, ¿no? De la parte, no sé, crítica y reflexiva de cómo los niños sufren también en muchos aspectos. Entonces yo cada vez que iba a la escuela y miraban un helicóptero, los niños se llenaban de susto, ¿no? Y ya habían pasado unos años, ya no estábamos en ese momento, pero muchos niños cuentan de que otros fueron al bosque para esconderse, caminaban horas, tenían que cambiarse de montañas para refugiarse, y muchas mujeres embarazadas. Fue una situación difícil y pues veo que Ray está ayudando a que el pueblo eh, sepa su raíz, sepa sus exigencias y que sepa que sus derechos tienen que valerlo. Lo ha luchado por muchos años y ahora nosotros los jóvenes que nos encontramos acá, eh, debemos de expresar esa parte, debemos de trabajarlo y contar también las nuevas generaciones que vienen. No, los niños pues no escogieron vivir esa etapa de su vida. Pues son experiencias muy fuertes en la vida de los pequeños, de los infantes.
Sin embargo, él al final recalca que eso deja atrás y que la vida de su hijo o de su familia ahora es distinto. Y la verdad sí es un tema muy interesante de que lo demuestre alguien que lo vivió en carne propia. Y me parece que retomar la infancia es importante porque es un reflejo de nosotros mismos, de quiénes somos en realidad, por qué somos como somos ahora. Creo. Pues yo creo que de alguna manera la infancia de los pueblos es totalmente diferente a la infancia de las ciudades, ¿no? En las cuestiones urbanas. Creo que se nos toma de mucha importancia también porque hasta los papás nos enseñan a trabajar el campo desde pequeños, ¿no? Y en las comunidades nosotros aprendemos observando, ¿no? O sea, los papás o así nos enseñan, o a veces ni nos explican, pero con el hecho de observar, entonces empezamos a entender ese proceso y lo replicamos, ¿no? Entonces nos volvemos como parte o eje también principal como para la familia, ¿no? Porque digamos que formamos parte también del desarrollo, entonces siento que es más como, o sea, la relevancia del niño en las comunidades es fuerte, o sea, su papel es fuerte, ¿no? Sin embargo, siento esa parte que todo lo que nos educa, ¿no? De que tienes que salir de la comunidad, como ya no entender esa parte de que todo ese conocimiento es tan valioso, ¿no? Que necesitas aprender otras cosas. Y claro, sí necesitamos, pero la base fundamental del conocimiento se genera ahí, ¿no? Entonces. los espacios rurales se basan más en la imaginación para jugar y tienen más relación con la naturaleza. De igual forma, tienen como más conciencia en el cuidado de la misma. Pues yo creo que la niñez de ella es una niñez muy natural, muy eh, transparente con la niñez en sí, porque, o sea, hay libertad, pero también hay responsabilidades. Una parte es la libertad que tú tienes después de quizás apoyar a tus padres. Recordemos que allá la gente es campesina, los niños también tienen, eh, pues no sé si es responsabilidad de apoyar a los padres, de ir en la milpa, o ayudar en la casa, o de atraer la leña. A veces como muchos hacemos esa referencia o dicen, ¿no? De que debes de tener la imaginación de un niño, ¿no? Porque ellos son más libres en el sentido de pensar, imaginar, y luego ellos tienen una creatividad a partir del juego. A veces nosotros como adultos decimos, el juego es algo que ya no forma parte de nosotros, y cuando vemos a un niño jugando pensamos que no está usando como toda su capacidad intelectual o creativa para ese juego. Y creo muchos artistas como tomamos como esa parte de inspiración, de ser más libres. Marilyn, tienes la palabra. Por ahí no están escuchando literatura. A que no estaba conectado. Ustedes me dicen cuándo. No sabía que era la primera. Ustedes me dicen cuándo. No sabía que era la primera. Ya. Sí, nos escuchan, ¿no? Es que lo escucho como doble ¿Nos sonido escuchas, de. Marilyn? Es que lo escucho como doble. Bueno, nosotros te escuchamos muy bien, así que tienes la palabra, Marilyn. Escucho dos veces, pero voy a intentarlo. Ustedes me dicen si me escuchan. Lo ideal es
cuando las demás personas intervengan, que apaguen el micrófono de la galería muy, porque si no, acá les escuchamos de regreso. Ajá, exacto. Gracias, súper. Gracias, Francisco. Bueno, yo conozco a Raimundo y conozco la Galería Muy. Estoy muy feliz de que me hayan invitado ese trabajo que realizan desde la Galería Muy. El año pasado estuve haciendo la residencia ahí. Yo soy una artista maya cachiquel, originaria de San Juan Zacatepeques, o un pueblo cachiquel de Guatemala. Y bueno, me interesaba más como hablar desde esta posición de Raimundo como el artista que documenta históricamente, que hace este documento histórico de su comunidad, de las comunidades, porque regularmente sucede que las historias están contadas desde el poder, ¿no? Como las historias que nos contaron en los libros de estudios sociales, no sé cómo le llamarán en México, pero acá son los libros de historia, de ciencias sociales, etcétera. Siempre están contadas desde el poder, ¿verdad? Y son otras historias. Y recordar, no sé, como pensando desde nosotros y cómo vivimos, me encantó, no me acuerdo quién fue el último que habló en el video, que hablaba sobre esta diferencia entre haber crecido en una comunidad, en el pueblo, y luego haber crecido en la ciudad, ¿no? Como estas diferencias que hay entre los dos, que al final son dos mundos. Y también pensar esta historia desde también la colonización, las múltiples colonizaciones. Yo leía y revisaba el portafolio de Raimundo y sí, hay documentos históricos, por ejemplo, en Guatemala, cuando hablamos de la historia de Guatemala, en el Palacio Nacional, por ejemplo, tenemos un mural elaborado eh, con estereotipos de lo que era un indígena, y regularmente era el otro el que pintaba al indígena, era el blanco, digámoslo así, o el mestizo pintando al indígena como este objeto de estudio antropológico, como un estudio también desde su mirada, ¿no? Y también como muy desde esta mirada de poder al subalterno. Entonces yo reclamo ahora, ¿no? Como esto de ser responsables con nuestras obras de arte, y lo veo mucho en Raimundo, también que trabaja desde su memoria, pero con esta responsabilidad de contar hechos históricos que, no sé, hablando de este mural que está en el Palacio Nacional, que los indígenas están descalzos y las mujeres, como historias contadas desde este imaginario exótico del indio, del indígena, pero esto, contado desde afuera, desde lejos, y de esta mirada del otro, ¿no? Y luego no sé, como que también a mí me pasa mucho, también siendo mujer, indígena, artista, como los espacios y cómo se pelean desde el arte, pero yo intento ver el arte desde esta mirada de memoria, no de exótica, no de amarillismo, si quieren verlo así, sino desde la memoria, de la resistencia, y cómo esta memoria no se convierte en este olvido. Entonces, un poco esto, quizás también nos sucede mucho que desde ser indígenas, no sé, minimizamos nuestras propias historias y nuestras propias experiencias. Yo cuando estaba allá les decía a los artistas que era importante que nosotros, los artistas, teorizáramos en nuestros idiomas, teorizáramos desde nuestros espacios, eh, por supuesto ligado todo lo vivencial, todas estas experiencias, pero también tener documentación, ¿no? Como empezar nosotros a escribir también este tipo de escritura y pensar que nuestra escritura no es occidental, nuestra escritura está en nuestra indumentaria, es más oral, es desde la lengua materna de las mamás, y que todos estos libros que tenemos en nuestro cuerpo, que tenemos en nuestras cabezas, que tenemos en las que nos enrollamos, que esa memoria es la que de dónde procedemos, ¿no? Y que no tiene que ser occidental. Entonces, una de las cosas que realmente a mí me encanta de leer, de ver, de leer las historias, de leer estas historias que Raimundo nos cuenta, también esta inocencia desde donde el espacio que lo está contando, ¿no? Como esta mirada de niño que no sabe también que sabe qué está sucediendo, pero que ahora lo cuenta con esta fuerza, ¿no? Un poco eso, y recordar que el arte en general
Lo hablábamos mucho cuando yo estaba en las galerías, que la traducción de arte no existe en nuestros idiomas. En Guatemala ahorita hay una exposición que se llama Antes de ser ya éramos, es decir, no necesitamos corresponder a esta historia del arte occidental porque no va a corresponder a lo que somos. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer arte? Desde cómo nosotros nos leemos y nos pensamos, y no querer corresponder a, no sé, al cubismo, al modernismo, porque no vamos a corresponder a esa historia occidental, porque está contada desde afuera. Entonces, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo contamos nuestras historias desde nuestros antepasados, desde nuestros abuelos? Y esto, que no existe la traducción de arte a nuestros idiomas, también es muy importante porque para nosotros arte es el creador, el hacedor, el, ¿no? Y puede ser desde una comadrona que da vida, por lo menos en Guatemala. Entonces, vernos desde ahí, ¿no? Como cómo unifico yo esto con lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, eso, tengo más cosas que decir, pero yo creo que le dejo el tiempo a Francisco o a no sé quién. Sigue, gracias. Muchas gracias, Marilyn. Ahora vamos a continuar con Francisco de Parras. Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación. Siempre es un placer compartir con la Galería Muy y con este espacio que abren para... Se fue tu audio. ¿Ahí me escuchan? Decía que primero agradecer la invitación a la Galería Muy, que siempre es muy grato compartir espacio en una galería con arte de los pueblos originarios, que es urgente y necesario. Agradecer, por supuesto, la invitación a Raimundo también, que nos da la oportunidad de comentar un poco sobre su obra y compartirla. Y por supuesto a Marilyn y a Alessandro y a las personas que nos acompañan en la mesa por este espacio. Yo únicamente quería plantear algunas cuestiones muy generales sobre lo que pude observar en la obra de Raimundo. Concuerdo totalmente con la perspectiva de Marilyn, y en ese sentido veo que la obra de Raimundo, a través también de un proceso de descolonización y de sanación, recupera ciertos eventos traumáticos de la niñez, como puede ser la guerra, y que al final también lo conecta con eventos contemporáneos como puede ser la enfermedad, pero al mismo tiempo existe en la obra un discurso de redención, ¿no? O de resiliencia al mismo tiempo desde el espacio del arte, ¿no? En ese sentido, si vemos la obra en conjunto, podemos ver que inicia con la etapa de la guerra y después con otras etapas más lúdicas, y otra vez regresa a esto que llaman la nueva normalidad, que de normalidad no tiene nada, ¿no? Que es la pandemia, en una especie de referencia de tiempo al ciclo circular, que en muchos pueblos originarios y mesoamericanos tienen la concepción del tiempo circular y no lineal, ¿no? Como se puede tener desde Occidente, ¿no? Sobre la técnica no hablaré mucho porque también estoy de acuerdo que no se debe de hacer comparaciones en torno a las jerarquías estéticas occidentales ni eurocéntricas, pero bueno, podemos observar que sí, el manejo de la técnica que hace Raimundo es realmente privilegiado, ¿no? Casi hiperrealista y con un manejo de los claroscuros y una paleta de colores terrosos, ¿no? Que también se conectan con las narrativas que Raimundo trata, ¿no? En ese sentido es muy interesante ver cómo a Raimundo le toca vivir la guerra, el estallido de la guerra cuando era un niño, tomando en cuenta que nació en 1989 y que recientemente sale de la Escuela de Artes y Ciencias, ¿no? En 2017, lo que le permite una cierta especialización de la técnica, pero de todos modos todo lo que quiere expresar está ahí desde antes de haber estudiado, es decir, la academia tampoco es la clave, ¿no? Sino la sensibilidad que nos expresa. Se pueden identificar diferentes juegos o elementos en lo que, por ejemplo, Bolívar Echeverría llamara los tiempos de ruptura, ¿no? Y los tiempos de ruptura en cualquier sociedad, en cualquier proceso social, hay diferentes tiempos que hacen una ruptura con la cotidianidad. En ese sentido, tendríamos el tiempo de ruptura del juego, también tendríamos el tiempo de ruptura del arte, y también tendremos el tiempo de ruptura de la fiesta, que todos estos elementos vemos que se conjugan en la obra de Raimundo, ¿no? Eh, Conectándolo un poco también con el zapatismo, vemos que se ve reflejada la categoría que han llamado los y las zapatistas mayas como la alegre rebeldía,
y bueno, al mismo tiempo una ruptura con el racismo de la academia y también este proceso de sanación del que yo hablaba a través del arte, en el que se cuestionan las jerarquías estéticas. Otra de las obras también que se me hacen muy interesantes es la referida a los trabajos colectivos, ¿no? Ya que no solo los pueblos zapatistas, sino también muchos otros pueblos con organizaciones autonómicas toman en cuenta los trabajos colectivos como la fuente de su organización, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es un combate a toda esta violencia que vemos que se puede ver reflejada en la obra, que se vive en diferentes niveles, violencia que se traslada a diferentes esferas de la vida, ¿no? Desde la guerra en sí misma, pero también de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, quisiera apuntar que esta es una guerra que si bien inició en 1994, al día de hoy no ha acabado, y por ejemplo tenemos los recientes ataques que ha habido contra las comunidades zapatistas con grupos militares y paramilitares y de la Guardia Nacional que se encuentran constantemente acosando a las comunidades en resistencia. Y al día de hoy, por ejemplo, se encuentran secuestrados dos bases de apoyo, miembros de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, por la organización La Orcao, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esta guerra hasta la actualidad continúa. Y cuando revisaba la obra de Raimundo, me vino a la mente que hace eco con este libro que se llama Alaletic, Pequeños en Resistencia, de Angélica Rico, que ustedes pueden encontrar fácilmente, que es un libro de 2012 y que precisamente cuenta cómo la niñez vivió la guerra. Y nada más para finalizar voy a permitirme leer algunos pequeños testimonios que hay en este libro, que por ejemplo dice, antes de que llegaran los guachos, es decir, los soldados, dice mi abuelito que tranquilo caminaba por las montañas, que no había carretera. Si se necesitaba la carretera para los costales de café, pero no se necesitaba para traer a los soldados, ¿no? Eso nos cuenta Beto, de 13 años. O también dice, cuando llegaron los soldados nos tuvimos que ir a la montaña. Mi mamá dice que estuvimos allá arriba como una semana. Yo era bebé y tenía mucho miedo y lloraba de frío. Eso dice Cristina, de 13 años. Por otro lado, cuenta Juan Manuel, por ejemplo, de 11 años. Cuando regresamos de la montaña, mis abuelitos lloraron, los soldados quemaron todo, construyeron retenes en los solares de mis tíos porque sabían que éramos zapatistas y ahí siguen nuestras tierras. Miguel, de 11 años, dice, a mí mi tío lo persiguieron los perros, unos perros negros que soltaban los soldados todas las noches. No podíamos salir de nuestra casa, ni encender velas, ni hacer ruido, ¿no? Otro testimonio dice, las camionetas son grandes, tienen armas largas, nos apuntan cuando estamos jugando, pero nosotros no nos dejamos. Nos tiramos al suelo y les apuntamos a veces con palos. Otro testimonio dice, todas las noches ponen música, se ponen bien borrachos, mi papá apaga la luz y mis hermanitos y yo nos quedamos calladas para que no sepan que estamos despiertos y quieran molestarnos, ¿no? Entonces, bueno, testimonios hay más. Sobre, por ejemplo, también la violencia contra las mujeres, el acoso que hacen contra las niñas especialmente, e incluso estrategias de contrainsurgencia que se vivieron en los tiempos de la guerra, como tratar de atraer a los niños con dulces para después amedrentarlos y todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que quiero resaltar en la obra de Raimundo es que al final es una historia de resistencia, que la guerra continúa, quizá incluso más que antes, y también en forma de megaproyectos, como puede ser el corredor transísmico, como puede ser el Tren Maya, como puede ser todo este despojo que se está haciendo a los pueblos originarios, pero al mismo tiempo el arte siempre sirve como una herramienta de denuncia y de abrir otros espacios y otros como este de diálogo para seguir resistiendo al despojo y que, bueno, es más que nunca necesario unir fuerzas de manera transversal e incluso diría yo internacionalista, tomando en cuenta que, por ejemplo, los y las zapatistas acaban de llegar hace unos días a Viena en lo que se llama la Travesía por la Vida, que será un viaje por los 5 continentes, y en el discurso de apertura el subcomandante insurgente Moisés lo dijo, ¿no? Si nosotros seguimos destruyendo la naturaleza, la pandemia solo es el síntoma de una crisis más grande, que es el capitalismo, ¿no? Y todo esto se relaciona también con la obra de Raimundo, ¿no? Las guerras, el despojo, el desplazamiento, la violencia e incluso la pandemia misma como un síntoma del capitalismo, ¿no? Porque sabemos que estas pandemias no son casuales, ¿no? Sino también se relacionan con la destrucción de los ecosistemas y cómo
especies animales también tienen que migrar y por eso ahora también hay tantas enfermedades, inundaciones, terremotos. Entonces, pues creo que la obra de Raimundo nos invita a hacer una reflexión para cambiar ese tipo de cosas que sí podemos hacer de manera conjunta, ¿no? Eso sería mi comentario. Francisco de Parras, muchas gracias por tus palabras. Ahora otorgo la palabra a Alessandro Saga. Sí, muchísimas gracias. No, muy rápidamente, es una exposición hermosa. Invitamos a todos los que nos están siguiendo desde fuera a visitarla. Y el otro día estaba yo hablando con John y me mencionó el tema del zapatismo, del arte zapatista. Lo que me llama la atención de esta exposición es la relación híbrida que tiene el autor con el zapatismo, que tiene que ver directamente con su experiencia de vida. Entonces, sí, en el zapatismo, o sea, si en el arte zapatista la política encuentra expresión de una manera completamente directa, acá nos preguntamos, ¿dónde está la política, ¿no? Aparte de la representación, el hecho de que se esté representando un movimiento. Pero yo creo que, como han dicho los compañeros anteriormente, esta exposición representa una política de memoria, ¿no? Y esta política de memoria creo que es un factor o un elemento bastante común a la producción también de muchos otros autores, ¿no? De la Galería Mundi, que parten de su infancia, de su niñez, de la experiencia de crecer en comunidades indígenas para mandar un mensaje, ¿no? Ahí afuera. Otra diferencia que siento que existe entre esta exposición, este arte y el arte zapatista es el lugar de enunciación, ¿no? Porque el arte zapatista sabemos que encuentra su lugar de enunciación, por ejemplo, en los festivales Comparte, es una expresión, digamos así, colectiva de un sentir, de un movimiento específico, mientras que el arte que se está presentando en esta exposición aborda el tema del zapatismo, pero sus enunciados, digamos, se articulan desde un mundo afuera, ¿no? Del movimiento, y vemos que existen algunas diferencias clave, ¿no? Por ejemplo, entre esta producción y una obra de arte zapatista. En el arte zapatista, por ejemplo, normalmente el sujeto, el pintor, tiende a desaparecer, es una figura que no encuentra su afirmación, no se afirma su historia personal, o sus propios sentires personales, sino que los símbolos que el arte zapatista vehicula son expresión, como decía antes, de un movimiento, mientras que acá tenemos una situación completamente distinta, donde el autor está presente, donde sus sentires hacia los eventos que están narrando en sus obras están presente. Una de las cosas que me llama mucho la atención de esas pinturas es, como mencionaron los compañeros, es la perfección del trazo. Se ve que el artista ha pasado por la academia y entonces como que me hizo reflexionar sobre el hecho de cómo podemos producir imágenes como artistas en una sociedad como la sociedad de hoy, esta sociedad del espectáculo que produce y consume imágenes al tiempo de un clic, ¿no?
Y entonces yo creo que hay que valorar lo que hacen los artistas, ese tiempo que se toman para producir sus obras. Y cuando hablamos de colonialidad, la decolonialidad ya se ha vuelto como una palabra transversal, se usa como el cilantro en los platillos, pero yo digo, si consideramos el arte en sí, no estoy hablando del arte contemporáneo, sino que del arte en sí como expresión de un espíritu profundo de los seres humanos. Yo creo que el arte en sí ya es decolonial, pero con sus procesos de producción, su tiempo, no la necesidad de meditar, de volver, como en este caso, a la infancia, la necesidad de crear, pero siguiendo un tiempo que es más el tiempo del espíritu que el tiempo del mercado. Entonces yo creo que el arte en sí es decolonial porque desafía, digamos, una modalidad de producción neoliberal que regula, ¿no?, el manifestarse del arte hoy, el mercado del arte y todo lo que está relacionado con la producción artística. Bueno, yo creo que como primera ronda. Alessandro, muchas gracias. Afortunadamente tenemos la presencia del artista, así que nos gustaría escuchar sus palabras. Raimundo, si nos escuchas. Buenas noches a todos, aquí estoy. Pues, no sé si me escuchan o no. Estamos bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Te escuchamos, Raimundo. Adelante. Bueno, pues primeramente agradecerles por estar en esta. Pon tu audio que se fue, Raimundo. No sé si me escuchan de nuevo. Sí, ya. Ahora sí. Bueno, como les dije, primeramente pues, agradecerle por estar en esta reunión. Pues sí, son estas, como ven, o veo que ya pusieron algunas de mis obras, pues no sé, pues más que nada son obras esas obras bueno, yo me guié a través de mis vivencias, como fue en los años 94. Bueno, en ese momento, pues, claro, yo no recordaba casi muy bien, pero de cuando empecé a preguntarle a mi papá, como que en ese momento me iba a decir algunas, ¿cómo fue que pasó? Y de repente de allí pues, me surgió una bomba de imágenes y en ese momento pues me vino pues, esas ideas. De hecho, no en un momento, sino ya había venido pensando y cómo iba a ser todo esto de una serie completa, pues. De hecho, fue todo un proceso y hasta llegué casi en el final, aún de poquito, ¿no? Aunque falta algunas todavía que tengo en la mente, pero ya quizá después ya haga eso. No sé si tienen alguna pregunta o quieren que le explique cada obra que tengo. ¿Puedo? Bueno, abrimos el espacio para los comentarios o preguntas de los asistentes acá del evento en la Galería Muy, pero también este espacio está disponible para quienes nos siguen en las redes sociales, así que en los comentarios pueden dejarnos ahí sus... Entonces, hago una invitación a que se atrevan a hacer las preguntas, comentarios, para así hacerles llegar al artista o a las personas que gusten.
Buenas tardes. Yo soy Mariclera Acosta. Estoy muy impactada por la obra. Ya conocía yo algunas cosas de la colección permanente que está aquí. Creo que es la colección permanente, pero la verdad es que me impactó mucho la obra. Bueno, por muchas razones, entre otras porque en 1994 yo me dedicaba mucho a los derechos humanos y me tocó pues encabezar toda la resistencia, digamos, al ejército y la denuncia de todas las atrocidades que se cometieron en ese periodo. Así que todo esto me lo revivió, pero más allá de eso yo tengo un par de preguntas. Bueno, y aprecio muchísimo y me parece muy importante toda esta recuperación de la memoria. Todo lo que se ha dicho me parece muy relevante, muy importante. Tengo dos preguntas. Una es, si, digamos, todos estos cuadros fueron el resultado de un proceso largo, porque me llama mucho la atención, si entendí bien, lo que nos acaba de decir, de que empezó a hablar con su padre y de repente se vinieron muchas imágenes. Entonces, ¿esto fue la respuesta a todas esas imágenes que empezaron a aparecer o fue un proceso más largo? Porque además aquí hay como dos momentos, ¿no? Por un lado está el periodo de la guerra, digamos, el primer periodo del levantamiento zapatista, y después está el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo fue que se fueron desarrollando estas obras? Y luego otra pregunta que tengo, que es, que me parece espléndida, ese cuadro enorme en donde se habla, es la última cena, que me pareció bellísimo. ¿Es un cuadro que está sin terminar o ese es un poco el objetivo? De dejar algo como inconcluso en la parte inferior. Ahí está. Bueno, ya. La primera pregunta es, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, la primera pregunta es que, bueno, no fue así en un momento en sí. De hecho, esto ya lleva, bueno, llevó un largo proceso para poder llegar hasta acá. En sí, pues, de hecho he venido pensando, armando bocetos, eh, eh, preguntando pues algunas, cómo fue. De hecho, recordaba algunas cosas que había pasado, pero para alimentar eso, pues tuve que preguntar si realmente fue lo que pasó. Y me dijeron sí, entonces sí te acuerdas, porque en ese momento, pues, cuando fue en el 1994, pues era yo un niño totalmente, pero recordaba algunas cosas, creo que la mayoría. En sí, bueno, entonces a través de esos recuerdos fui haciendo el proceso, fui armando. Claro, cuando terminé la universidad, pues en ese momento todavía no tenía en la mente, pero algo se me asemejaba a algunas ideas. Y ya cuando estuve en la galería empezamos a trabajar en algunos proyectos y de ahí empecé a, a checar bien pues estos que la serie que tengo ahora. Entonces fue así como vine haciendo ese proceso, no fue en un momento así de un 2x3 que digamos, sino fue un largo proceso. Bueno, llevó creo que como 2 años que estuve investigando más que nada estas imágenes, preguntando. Claro que lo que me pasaba, pues, si me pasaba algo o a mi hija también, como tengo una hija y veo esa, no, y veo lo que hace, a veces me preguntan, pues,
eso es lo que me pasaba cuando era niño, ¿no? Entonces en ese momento, pues es así como fui armando las obras. Ahora va la segunda pregunta. El cuadro en sí de la última cena, pues una parte realmente pues no pudimos terminar exactamente, pero en sí quedamos en que como dice la última cena, pues quedamos en que no se iba a terminar, yo quedé en que no iba a terminar. ¿Por qué? Porque mira, una parte también lo que es el zapatismo hasta ahorita sigue inconcluso, por eso dejé así la obra inconclusa. Como sabemos, pues hasta ahorita pues está inconcluso de los que de lo que peleaban en sí, no se respetó, pues, y eso es la respuesta. Raimundo nos escriben desde Facebook y Carolina Díaz dice, buenas noches, es muy hermosa la obra del artista. A mí me gustaría que hablara sobre la pintura donde coloca a Dios como zapatista. Felicidades y muchas gracias por mostrarnos su arte. Ajá. Bueno, entonces si quieres ahondar un poquito más sobre la obra, Raimundo, tienes el espacio. ¿Cuál es la obra? La última cena. Les voy a comentar algo. Yo trabajé más en bueno, me llevó tiempo hacer esto, tanto armar pues la obra y todo. Pues en sí, todo esto pues fue cuando realmente yo creo que cuando fue en un año de 1993. Ajá, 1993, pero más o menos ya casi el primero, una noche antes del primero, o la noche antes del primero de enero de 1994. Yo recuerdo en ese momento cuando estábamos todos en la casa, mi papá me decía, oye, hijito, mira, vamos a ir allá porque nosotros vamos a ir en no voy a salir, pero vámonos, me decía. Y recuerdo, yo pensé que iban a ir de alguna fiesta o algo así. De hecho, yo creo que bueno, es una celebración que hicieron. Hubo misa, hubo comida, y en ese momento pues llegamos, solo vi que había gente que estaba llorando, algunos las armas bendecían, algunos se abrazaban, algunos me acuerdo que también mataban pollo allí para dar de comer a los que se iban a ir a la guerra, los milicianos. Por eso, si se dan cuenta, también hay muchos milicianos, tanto los que están allí, eh, los que están sentados porque estaban planeando en qué parte iban a entrar en Rancho Nuevo, creo, sí, en Rancho Nuevo, que fue allí donde empezaron pues a ir. Y en ese momento, pues, al día siguiente, al día siguiente es donde pues agarraron algunos carros y se fueron pues a la guerra y todos quedaron pues, solo vi que mi mamá andaba llorando igual, pero yo no sabía el por qué andaba llorando, pues hasta fue después que tuve así que me contaron, entonces poco a poco me di cuenta qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y claro, algunos sabían que no se iban a regresar. No sé si pueden poner la obra para que yo explique más. Por ejemplo, si se dan cuenta, porque allí, como hablé en esta obra, ellos siempre fueron como, como siempre tenían la fe de Dios. Yo puse así, tanto los ángeles, como por ejemplo decían, nuestros ancestros nos cuidan que ya son ángeles, y que también pues que fueron algunos, claro, las que ya no
en ese momento ya no estaban, pero que también fueron zapatistas, porque empezó desde antes, pues, en ese momento, pues, por eso, por ejemplo, los zapatistas, yo para mí, creo que para ellos también Dios era zapatista, porque todo lo que hacían era a través de la Biblia, a través de la religión que pasó esto y el otro. Bueno, entonces, por eso dije que para los zapatistas, entonces también Dios es zapatista, los ángeles son zapatistas. ¿Por qué? Porque todos se basaban en la religión y todo. Ajá, no sé si tendrán alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con si alguna vez has expuesto alguna de estas obras que se refieren al zapatismo en San Andrés Larrainzar y cuál ha sido la respuesta de la gente en el pueblo en relación a esta obra. Yo creo que en este caso, pues en San Andrés no han visto exactamente estas obras. Tal vez sí lo han visto en Facebook, pero no a todos. Pues tenemos de por sí planeado llevar, ¿no? En la Rainza, pero algunas que sí, pues obviamente tuvieron esa reacción, ¿no? De que no, pues incluso llevé una obra, me acuerdo que dijeron, no, pues en sí es lo que pasó en la Rainza y es lo que está pasando, ¿no? Pero realmente no he visto cómo es la reacción de la gente. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Quiero hacer un comentario de una pieza que expuso Ray allá en la Rainsar, que es justo la pieza de la bomba. Un caso que pasó allá en la Rainsar fue que se salió de control, digamos, la situación de la pandemia por esta cuestión de, digamos que no existe una buena información de parte del Estado o las instituciones con el pueblo, ¿no? En ese sentido, lo que hubo fue que la gente de la Rainza, pues, hubo a partir de esa desinformación, se descontroló la gente y hubo quema de vehículos, se prendió fuego al hospital, a la clínica que ellos tienen. Entonces, Ray hizo justo esta pintura que vemos aquí, donde está la bomba, y esa obra fue como muy, para la gente de allá que vio la obra, llamó mucho la atención porque ellos se veían reflejados en o sea, en su actuar, ¿no? Entonces, mucho la gente, varias de las personas que participaron ahí, pues muchos estaban de acuerdo, otros no, pero habían como distintos opiniones, ¿no? Opiniones variadas. Sí, que es la obra que estamos viendo ahí al fondo. Y esta es justo, ¿no? Que como lo decías hace rato, que evidencia esta situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia, ¿no? O sea, tanto que pasó antes y que actualmente la pandemia vuelve como a mostrar o a visibilizar cómo nos encontramos actualmente como sociedad, ¿no? Bueno, ese era mi comentario un poco. Francisco, bueno, Sí. muy bien, escuchamos. Quería nada más hacer una pregunta también para Raimundo, que va relacionada con la obra de la Última Cena, que quizá ya contestó, y también no estoy seguro si a lo mejor por la edad que él tenía puede recordarlo o no,
porque no necesariamente lo tendría que saber. Pero hay una constante relación de la obra también con con la divinidad, ¿no? Con las divinidades, no solo, por ejemplo, en esta obra, sino también en otras, como hay una en la que se presenta, por ejemplo, la Eucaristía. Entonces, quisiera saber si en algún momento su obra se vio influenciada, además del proceso zapatista que ya sabemos que se vio influenciado, por la teología de la liberación y en este caso también por la figura de Tatik Samuel Ruiz, ¿no? Porque, bueno, por lo que sabemos de la historia en el caso del zapatismo, pues hay la convergencia por lo menos de tres tendencias, ¿no? Por un lado, los guerrilleros y las guerrilleras que llegan a la selva en 1983 y fundan el LZLN el 17 de noviembre de 1983. Por otro lado, las tradiciones de luchas campesinas mayas que ya había de por sí en la región, con todas sus diferentes cosmovisiones y con toda esta, digamos, pluralidad étnica que hay al interior del EZ. Y el tercer factor muy importante fue la teología de la liberación. Entonces quería saber si él había estado en algún momento influenciado por eso. Y otra pregunta también que tenía y que me causa cierta curiosidad es si específicamente en la obra donde hay una niña con una resortera disparando hacia lo que sería la representación gráfica del coronavirus, si está inspirado en la Niña Defensa Zapatista, porque la Niña Defensa Zapatista, quizás si no, para quien no lo sepa, pues es uno de los nuevos cuadros de formación de la infancia zapatista, junto con Esperanza Zapatista y junto con otros niños y niñas que ahora de alguna manera pues son los próximos, el relevo generacional en el zapatismo, y esto también lo podemos ver en lo que yo decía sobre la travesía por la vida, con el que le llaman el Comando Palomitas, ¿no? Que son 5 niños y niñas que van en representación de la niñez zapatista. Y me llama la atención esta obra de la niña disparando un coronavirus porque parecería que es un retrato fiel, tomando en cuenta el manejo de la técnica que tiene Raimundo, y la niña zapatista tiene unos ojitos muy particulares, en algún momento lo comenté con Alessandro, parecería casi una caricatura, y parece que esa niña que representa es la niña defensa zapatista. Entonces quisiera saber si nos puede comentar algo al respecto, Raimundo, si todavía sigue en contacto algo con las nuevas historias de la niñez actual en el zapatismo. Pues, mira, claro, la obra de la resortera en sí, eso fue, es que una vez estuve, bueno, en Caracol, bueno, cerca enfrente, una compa con quien estuve hablando, bueno, ella me dice que su papá, pues falleció y en ese momento yo le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo no? Pues es que, pero encima nosotros no tenemos miedo. Mi papá se fue, pero acá seguimos frente a la lucha, ¿no? Entonces, en este caso, ella me dijo, pues, mi papá colgó los tenis. Entonces, ¿qué pasa si a ustedes o otra vez viene o otra vez, bueno, a ustedes o nosotros nos afecte más, como le pregunté así, no hay ningún problema, aquí le vamos, para eso somos zapatistas, nosotros los disparamos, yo les disparo hasta con una resortera, como ella me contestó, y se me hizo muy, a la vez chistosa, pero a la vez triste por lo de su papá, ¿no? Porque no solamente le pasó a una persona así, sino muchas personas. Y ese es digamos, un testimonio de un compa, de una compa. Sí. Muchas gracias, Raimundo. Buenas tardes. No tengo mucho que decir. No sé si me escuchan. Muy bien, Raimundo, muchas gracias por tus palabras. Perdón, solo
En caso, si Raimundo nos explica en qué momento decide pintar a los niños, las niñas en traje occidental, normalmente veo que es traje tradicional, pero a veces pasa al otro. Y claro, a veces es una mezcla, como podemos ver al fondo ahora, el chico occidental, pero con su pasa montaña. Eso es una cosa muy consciente, Ray, cuando pintas el traje de cualquier manera. Raimundo, no se te escucha o no sé si soy yo. No, no se escucha. Sí. Voy a aprovechar. Si tiene Raimundo. Ya aquí está. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con el audio de Raimundo, pero igual yo tienes el espacio para conocer más un poco sobre tus opiniones del diálogo que se ha generado y bueno, consideramos que tienes mucho que aportar también. Entonces te dejo la palabra. Hola, John, ¿nos escuchas? Bueno. Ahí se escucha, sí. Ya se escucha, ya se escucha. Pues no sé, no, chicas, todo el sonido. Bueno, no sé. Te escuchamos, Ray, te escuchamos. Lo que comentó, bueno, fue el sonido. No se escuchó nada y ahora ya te escuchamos, Ray. Ajá. Ahora ya te escuchamos. No sé si mencionó algo don John. Raimundo, solo era observar que a veces optas por pintar a los niños, las niñas, los niños en particular, con ropa occidental, por decir, y si eso representa toda una reflexión tuya al respecto de la tradición, el zapatismo, etcétera. Sí, en sí todo va mezclado esto. Ya ve que en esos momentos igual nosotros los niños no usamos ya esas ropas, pero en este caso las niñas o las mujeres sí usan esas ropas. Tal vez por lo que me enfoco más en la tradición de usos y costumbres en la Rhinestown, pero yo lo mezclo entre tanto occidental y todo esto. Es una mezcla entre todo. Gracias. Creo que desde hace rato Marilyn quería tomar la palabra. Sí, bueno, Raimundo, tú hablabas sobre que muchos de tus procesos de creación vienen de tu memoria, ¿no? De la memoria. Y que muchos de esta memoria fue cuando eras niño, ¿no? Como muy pequeño. Y que ahora te acercabas a la memoria como de otras personas.
quiénes son esas personas, qué tan importante es para ti la memoria de tu comunidad o del colectivo, o te acercas más a la memoria de tu familia, no sé, de las ancestras, porque yo lo hago mucho con mis abuelas, por ejemplo. Entonces, ¿quién es esa memoria o para ti quiénes son estos personajes constantes que trabajan contigo, digámoslo así? Bueno, los personajes son mi familia, principalmente mi papá y mi mamá, que era antes de todos modos, como yo decía, pues cuando vivía mi mamá también, ella me había contado, pero recordaban eso, o sea, yo ya recordaba, pero, o sea, para saber mejor si realmente había pasado así, y me mencionaba, ella me mencionaba mucho, pero en sí yo recordaba eso, solamente quería saber si realmente había pasado, o si fue así o no. Pero después de que falleció, sí llegó un momento donde sí, o sea, todo, bueno, no, fue algo duro, pues, pero ya de ahí pasando, pues, me basé mucho en lo que mi papá contaba, pero también en ese momento contaba, y cuando me contaba él empezaba a recordar cómo fue eso. Entonces sí fue cierto, es como medio sueño, soñaba pues que realmente fue así, pero no, realmente no era un sueño, sino solo recordaba por pedacitos, que digamos. Pero al preguntar todo eso, entonces sí se me vinieron todos esos recuerdos. Entonces sí me pasó esto y ya todos esos recuerdos empecé a formar todo este proceso de obras, ¿no? Y, y todo lo que, es que lo que pasó allí, a partir de 1993 hacia abajo todavía, yo creo que en ese momento yo no recordaba casi nada. En el momento en que empecé a recordar o vi todos esos soldados, todo eso, cuando nosotros nos fuimos, nos fugamos, salimos de nuestras casas, nos fuimos a refugiar en las montañas, pues ahí, desde ahí empezó todos los recuerdos. Yo recordaba eso, ¿no? Y ya nada más preguntaba si era realmente como pasó. Uno de esos, pues mi papá sabe porque era uno de los líderes del zapatismo. Incluso por esa razón llegaban los militares a nuestras casas. Siempre no estábamos en nuestras casas porque ellos llegaban y llegaban en la noche y cuando llegaban ya no estábamos. Incluso una vez también en ese momento cuando llegaron ya no dio tiempo, no habíamos salido y nos tuvo que dejar debajo de la cama como había escarbado y había metido un cajón y nosotros nos metimos allí y llegaron los soldados, no encontraron nada, pero yo de lo que recuerdo como en ese momento mi papá se subieron en el techo, pero como decían, pues sí, nosotros nos dejaron a nosotros allí y ellos se fugaron porque en sí eran ellos a los que más los buscaban, ¿no? Porque era un líder. Gracias. Te preguntaba esto porque al final la memoria no es exacta, ¿verdad? Es decir, es una memoria colectiva. Entonces tenés Claro. la memoria, toda esta memoria de tu familia, de un colectivo, de un hecho histórico. Ujú. Eh, yo hablo mucho como sobre la memoria de los cuerpos, ¿no? Como tu cuerpo tiene memoria de hechos que quizás parece que no recordás, pero no sé, el barro siempre va a recordar que vino de la montaña, ¿sabes? Como el comal, como, ¿sabes? Como que, y que también en nuestros pueblos la memoria es oral. Y un poco por eso te lo preguntaba, como de dónde venía toda esta memoria. Gracias. Ujú. Eh, bueno, hay comentarios para Raimundo en las redes sociales y Carolina Buenrostro dice, felicidades Raimundo, plasmar la memoria colectiva a partir de tus recuerdos formados en la infancia es impactante y coloca a la niñez en un papel central. Desconozco si existen otros trabajos que retoman esta etapa de la vida como la haces tú. Respondiendo al comentario de Mike Flores que pregunta por la red social del artista, pues pueden encontrarlo como ves en si alguien más busca espacio para compartir más comentarios
compañeros de la Galería Muy, ahora en este momento. Perdón, si no hay otro comentario, Raimundo, ¿nos puedes compartir cómo ha sido la experiencia tuya entre migrantes en Florida ahora con respecto a tu obra? ¿Cómo ha sido recibido tu trabajo artístico entre otras personas sociales, migrantes, chiapanecos, mexicanos? Bueno, en este caso, bueno, ya todos saben donde yo estoy trabajando acá en Florida, todos saben que soy pintor y a ellos les interesa mucho, ¿no? Lo aprecian mucho lo que hago. Incluso me preguntan qué significa o qué, porque yo les he mostrado en imágenes y también, como lo ven también en mi Facebook, y yo les explico. Y en algunas comunidades, por ejemplo, si viven en altos de Chiapas, como por ejemplo, donde llegó el zapatismo en ese momento, sí recordaban, pues, incluso me dicen, no, yo también fui zapatista y pasó esto, pasó el otro, y de ahí me empezaron a decir otros sabían, bueno, yo no fui zapatista, pero vi todo lo que pasó. Por ejemplo, una persona que vivía en Ocosingo me comentó que igual ellos, aunque no eran zapatistas, pero tuvieron que salir de sus casas. Sí. Y acá, por ejemplo, también cuando estuve en Casa Chiapas, la gente de ese grupo de gente que son igual migrantes, pues les pareció muy bien esa idea, ¿no? Pues bueno, yo le conté todo la idea que tenía, porque una vez expuse acá que son solamente póster, ¿no? Que les expliqué a través de eso y la gente bueno, la gente le llamó como les digo, que les sorprendió muchísimo porque era un evento y empezaron a ver todas las obras, aunque eran imágenes, pero sí les llamó mucho la atención. No sé si me escucharon. Súper bien. Podría hacer una pregunta también final, dirigido a Francisco en este caso, que está estudiando durante años el arte proveniente de las comunidades y el movimiento zapatista, y nos ayudas en entender qué clase de diálogo existe entre el arte que es propiamente zapatista y el arte de Raimundo, que trata el tema desde la perspectiva compleja que él representa. Sí, John. Bueno, yo creo que diálogos hay bastantes, ¿no? Porque de entrada, como nos comentaba anteriormente Raimundo, la situación de la guerra es algo que ha marcado profundamente a las comunidades y que Marilyn también debe de conocer muy bien por el caso guatemalteco, ¿no? Al final, las fronteras que construyen los estados-nación son fronteras artificiales y realmente los pueblos mayas se extienden mucho más allá de México y Guatemala. Y todos estos procesos de violencia marcan subjetividades, marcan tiempos históricos y también no solo son coyunturas que se enmarquen en un tiempo específico, sino que podríamos considerar que son de larga duración, ¿no? Y esto lo podemos ver también con lo que comentaba Raimundo y comentaba Marilyn, en el caso de utilizar el arte como un ejercicio de recuperación de la memoria de los pueblos, ¿no? En ese sentido, creo que el arte específicamente hecho por bases zapatistas actualmente y el arte de Raimundo conectan en la recuperación de la memoria, pero me gustaría hacer énfasis en que a pesar de lo doloroso que pueden ser todas esas vivencias, creo
personalmente que en el arte hay un proceso, o sea, en el caso, por ejemplo, de las poesías, las canciones o el performance, de corporización y de verbalización del dolor. Y en este caso también a través de la gráfica y la plástica que elabora Raimundo, creo que hay un proceso también de sanación de todas esas heridas y quizá coincidiría, aunque no sea, digamos, una denuncia como la que hace el movimiento zapatista al ser todo un ejército, con una formación de cuadros específica, con sus bases, su propio sistema de educación, de salud y todo esto, pues sí, al recuperar la memoria de las vejaciones que han sufrido los pueblos, sirve para conectarlo todo esto con la esfera de la política, ¿no? Y lo vemos en la obra en diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, la patrulla que se está incendiando con los problemas que puede haber en San Andrés Larráizar o San Andrés Acamchen, como le dicen los pueblos, ¿no? Porque Larráizar no hay que olvidar que es el nombre colonial. Y en ese sentido, creo que todos estos elementos que está recuperando Raimundo también funcionan como ese tipo de sanación que se necesita, de recuperación de la memoria colectiva, para no olvidar, ¿no? Porque parecería en ciertos casos, como yo mencionaba hace rato, pues que la guerra fue en el momento del 94 y que duró 12 días y ahí acabó, pero Raimundo lo conecta muy bien con la otra serie de obras que ahora hacen referencia a la pandemia y que también tienen un carácter político, como mencionaba yo, tomando en cuenta que actualmente se encuentran 2 zapatistas secuestrados por grupos paramilitares, ¿no? Entonces, esta es una historia que continúa, como decía también Raimundo, que no ha acabado y que por desgracia vemos que ahora también se está extendiendo a las ciudades, ¿no? Y me refiero no a todas las ciudades, sino me refiero específicamente al caso de San Cristóbal de las Casas, donde están ustedes y donde tuve la oportunidad de estar hace unos días y después de no haber estado allá por casi año y medio o 2 años, que es el periodo más largo que he dejado de estar a partir de que empecé a trabajar en Chiapas, veo que todo se ha reconfigurado, ¿no? Tristemente se ve una presencia mucho más fuerte del crimen organizado, la misma ciudad de San Cristóbal de las Casas ha cambiado. Entonces, creo que todos estos elementos en vinculación a la política son muy importantes para, hasta cierto punto, romper con solo ver el arte como autosatisfacción creativa o solo por el impulso del genio creativo o el arte por el arte, ¿no? Y esta es una constante que podemos encontrar no solo en la obra de Raimundo, sino también en la del mismo Saúl Cac, en la de P.H. Joel, que también vemos algunos elementos en la obra de Gerardo Culeg, del mismo Utu Coctón, y bueno, se me hace también un elemento muy interesante. La misma Maruch Santis y Maruch Méndez también utilizan elementos de la recuperación de la memoria de los pueblos para vincularlos con la dimensión política, que es fundamental porque tomando en cuenta el momento sistémico y de crisis global que estamos experimentando, pues los pueblos originarios han sabido resistir por más de 500 años, ¿no? Entonces tenemos mucho que aprenderles y mucho que escucharles. Esos serían mis comentarios. Bueno, yo solamente comentar de que como parte de las actividades que tenemos en la Galería Mundo, nuestro interés siempre, bueno, hace algunos años inició como en compartir esta producción pictórica y demás disciplinas artísticas que es parte de todo el aglomerado de producción de los compañeros, que se ha compartido en varios pueblos, tanto mayas como zoques, de la selva y en toda esta cantidad de obra que se ha llevado. Raimundo siempre como que aporta obras que logran como conectar con el lenguaje que es propio de los pueblos y hay como mucho acercamiento, mucho interés en ello y por lo tanto generan comentarios, como diferentes tipos de reacciones, ¿no? Y eso creo que es muy significativo para nosotros porque él sabe cómo usar esos símbolos para compartir sus mensajes con la población de las zonas indígenas de Chiapas.
bueno, ya para ir cerrando con la etapa de los comentarios, vamos a escuchar a Petur Gómez, que considero especial su participación porque él es una de las personas que, al igual que Raimundo, vienen de San Andrés Larraínzar y más o menos tiene esa como experiencia también de ser niño durante todo ese proceso de la posguerra zapatista. Entonces, le dejo la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar juntos, estar disfrutando la obra de Ray, que describe el pueblo de Larraínzar durante el movimiento zapatista. Y pues algo que Ray muestra en sus obras es las veces que hemos llevado obras en la comunidad de Larraínzar, los pueblos opinan mucho sobre eso, se les hace muy interesante, los niños también, y ellos empiezan a recordar como toda esa parte de cómo es hoy, ¿no? El movimiento, ellos gracias al movimiento también les empezó a compartir el arte, los cuentos, videos, los cines. Y entonces como que ellos entienden, los niños zapatistas entienden más rápido sobre el tema del arte. En el caso de los niños que son de los partidos, los que van a las escuelas públicas, como que son un poco más cerraditos, no saben, no sabían que en la pintura se podía expresar y contar sus emociones, hablar de sus historias. Pero como la Galería Muy lo que hace es llevar arte y que todos se acerquen, no distinguimos partidos, nada. Entonces hemos visto que la gente llega a disfrutar y a comentar sus puntos de vista. Y las veces que han visto las obras de Ray, dicen, es que esto pasó recientemente, es muy lamentable que el gobierno no nos escuche nuestra voz y por eso nos levantamos. Y esta vez que pasó en pandemias hubo no estuvo de acuerdo el pueblo cómo se estaban tomando las propuestas del ayuntamiento y entonces el pueblo no estuvo de acuerdo y fue entonces cuando quemaron las patrullas, le pusieron fuego a los hospitales y todo, pero la gente comenta que semanas antes habían tenido un acuerdo de todo el pueblo, ¿no? Pero no se les cumplió y por lo tanto exigieron y se mostraron su desacuerdo. Y pues yo me siento agradecido que Ray nos acompaña tanto en sus obras y acompañar a dar talleres. Lo que queremos es que más jóvenes puedan expresarse a través del arte, de los diferentes medios que hay y también gracias a la Galería Muy que nos permite como pueblos estar dialogando. Muchas gracias. Bueno, solamente a agradecer profundamente a los invitados y también a las personas que se tomaron la molestia de estar pendiente de la transmisión, pero también a que las personas que están ahora dentro de la galería, rodeados de la obra de Raimundo, también a los compañeros que están en el lado técnico de toda esta transmisión que afortunadamente está saliendo bien y es como mucho esfuerzo detrás de eso y me gustaría en especial agradecerle también a ellos, a Marta, a John, a todos, porque aportan como este granito de arena que va haciendo un buen equipo para que todos estos diálogos se puedan generar, ya sea de manera virtual y presencial. Entonces, muchas gracias, que tengan buenas noches y gracias por seguirnos. Gracias.
Gracias, feliz noche. Abrazos, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego, adiós.